Noviembre del año 2019, Karin Salgado, una técnico de enfermería, tomó la drástica decisión de quitarse la vida después de haber sido durante muchísimo tiempo acosada laboralmente por sus colegas y sus superiores. En honor a ella y a otras cientos de víctimas de este mismo tipo de prácticas, es que hace un tiempo se despachó un proyecto que fue ampliamente discutido en la Cámara Baja y en la Cámara Alta y que ha sido promulgado por el gobierno y entra en vigencia y es conocido en todo Chile como la Ley Karin, que modifica el actual Código del Trabajo en cuanto a los respetos que se deben tener para cada uno de los trabajadores. Para hablar de este tema, sus implicancias y sus alcances, está con nosotros Lía Rojas, abogada. ¿Cómo está? Bienvenida a Sabores. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ley Karin. La gente yo creo que lo ha escuchado, lo ha visto en las noticias, lo ha leído en la prensa, pero ¿de qué se trata básicamente esta modificación al actual Código del Trabajo, de las conductas? Oye, es muy interesante porque establece una serie de modificaciones, entre ellas de las más importantes es que solamente necesitamos una conducta para que constituya el acoso laboral, cuando antes debía ser un conjunto de circunstancias. Por lo tanto, ahora basta que pase solo una vez para que se pueda constituir como acoso laboral. Y además, nuestra ley nos da una serie de ejemplos que no son los únicos, pero son algunos ejemplos de lo que podría constituir este acoso laboral. Y vamos a revisar, digamos, cómo de alguna manera podemos ejemplificar algunas de las conductas que eventualmente podrían llegar a ser penalizadas o que van a estar sancionadas. Pero ¿a quiénes afecta esta ley? Mira, ¿Quiénes se podrían ver favorecidos y virtualmente también afectados ante una denuncia? Mira, fíjate que esta ley tiene por principal objeto, está dirigida a los trabajadores, ¿ya? Pero a los trabajadores en su relación de trabajo, pero también lo nuevo que establece es que no solo es respecto de la parte interna de la empresa, sino que también cuando sufren acoso respecto de personas externas, como por ejemplo respecto de algún proveedor, también está sancionado en esta ley, no solamente entre compañeros de trabajo, con el jefe también puede ser, sino que también con personas externas. ¿En circunstancias de horario laboral o también aplica a circunstancias fuera del horario laboral? Siempre que se den en un contexto de trabajo van a constituir acoso laboral. Por lo tanto, si es que es en el contexto del trabajo y, por ejemplo, el trabajador sufre acoso o maltrato respecto de, por ejemplo, una relación con un proveedor, igualmente está sancionada y él la puede denunciar a su empleador para que se investiguen y se aplique la sanción en el caso y además se tomen las medidas necesarias. Lía, queremos ver los tres conceptos claves de esta ley Karin para que los vayamos desglosando contigo. A ver. Primero, acoso sexual, requerimientos sexuales y conductas no deseadas ni aceptadas por quien las recibe. ¿Esto debería testificarlo la persona afectada o también lo puede hacer un compañero? Si es que ve alguna conducta que lo están haciendo directamente alguna compañera o algún compañero de trabajo. Bueno, la verdad es que la denuncia podría realizarla tanto el involucrado como un tercero, ¿ya? Lo importante que fija también esta ley es que antes siempre este requerimiento tenía que constar por escrito, entonces tenía una formalidad en donde si el trabajador no la cumplía, el empleador no estaba obligado a investigar, por lo tanto igual dejábamos al trabajador un poco de brazos cruzados porque muchas veces el trabajador no conoce al pie de la letra la ley o no tiene por qué conocerla, entonces si es que no lo hacía por escrito, no se hacía ninguna investigación. En cambio, lo que fija esta norma es que la denuncia puede ser por escrito o también puede ser un requerimiento verbal. Por lo tanto, ahí lo dice lo que tú mencionas, claro. O bien podría ser el trabajador o también un tercero dentro de la empresa podría hacer esta solicitud de manera verbal. Lía, en la práctica, si existe algún departamento de recursos humanos, uno supone que es la entidad, ¿cierto?, a la que uno debería presentar la denuncia. O bien, tu jefe, si es que esta relación o este acoso viene de un par o de otro de los trabajadores. Claro. ¿Qué pasa en el caso de las pequeñas y las medianas empresas, en donde probablemente no existen este tipo de departamentos y quien realiza la práctica abusiva es tu jefe directo?
Ya mira, es una muy buena pregunta, Hugo, porque ¿qué pasa con la pyme que a veces tiene 2 trabajadores o tiene solamente el jefe o el dueño de la empresa y el trabajador? Ahí lo que puede hacer el trabajador es denunciar a la inspección del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que se denuncia a la inspección del trabajo, igualmente se sigue una investigación y en ese caso es el trabajador el que tiene que aportar todas las pruebas y se hace una investigación para determinar si la conducta es o no constitutiva de acoso. ¿Vamos con el siguiente punto? Sí, vamos con el siguiente punto que dice, así lo vamos a ver en pantalla. Acoso laboral es la conducta de agresión u hostigamiento que tenga como resultado menoscabo, maltrato o humillación del otro. ¿Qué tipo de maltrato o humillación se podría ver en el trabajador? Mira, aquí nuestra ley nos da algunos ejemplos, pero no son las únicas conductas que podrían constituir acoso. Pero, por ejemplo, nos dice que cuando se segrega a una persona del trabajo, se le aísla, se constituye esta conducta de acoso laboral. También pasa, por ejemplo, cuando se hacen comentarios relativos al aspecto físico de la persona o aspectos de tipo burlescos, por ejemplo, que también se trate de reír de la forma en cómo habla una persona. Todos esos, digamos, son ejemplos que nos da la ley en donde se podrían constituir como acoso laboral. Cualquier acto de discriminación también que exista hacia el trabajador. Pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las solicitudes, las conversaciones, todas en materia laboral, que se hacen, por ejemplo, fuera del horario en el que uno está trabajando? El famoso WhatsApp. ¿Ah? Ese mensajito que te llega a las 8 de la tarde, como, oye, hiciste tal cosa, oye, mañana tenemos reunión, oye, respóndeme, oye, ¿por qué no me respondes? La llamada a las 9 de la noche. Esto es muy común, ¿ah? Es muy común y fíjate que siempre que sea en el contexto laboral va a constituir acoso. Por ejemplo... ¿Es constitutivo eso de acoso? Depende. A pesar de que no te estén faltando el respeto. Depende, porque si hay un hostigamiento y el trabajador, por ejemplo, no te está contestando porque no está en su horario laboral, efectivamente se podría constituir como un acoso, porque el insistir y la forma en cómo insistir es muy importante. También qué tipo de comentarios se hacen, porque esta norma también establece que comentarios de tipo burlesco, por ejemplo, o comentarios que puedan considerarse como que menosprecian al trabajador, igualmente se pueden considerar como acoso laboral. Porque te pregunto el tema laboral, porque de repente no hay falta de respeto, humillaciones o degradaciones al trabajador en cuanto a su persona. Pero probablemente sí se puede sentir acosado cuando, por ejemplo, no sé, pues tiene un superior plantado al lado de él mientras está haciendo su trabajo, ¿cierto? O que acaba de terminar su trabajo, ya, ahora ponte a hacer esto otro. Ahora ponte a hacer esto otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa persona dice, oye, pero acá... Hay un hostigamiento. Claro, hay algo que le pasa conmigo, a pesar de que todo sea en términos laborales. Sí, fíjate que si hay un hostigamiento, igual puede ser considerado como un acoso, ¿ya? Porque la ley no solamente se refiere a los dichos, sino que también a las conductas, ¿ya? Cuando existe una conducta que pueda ser constitutiva de un hostigamiento, como por ejemplo miradas incluso, ¿ya? Se pueden considerar como constitutivas de acoso laboral. Ahora, el gran problema que tenemos es que nuestra legislación nueva establece una serie de conductas que pueden ser consideradas acoso laboral, pero después no existe ninguna modificación en orden a quién tiene que acreditar todo esto, porque tenemos, claro, que las miradas que me segregaron, que hicieron alusión a un comentario que podría referirse, por ejemplo, a mi aspecto físico, todo eso podrían ser actos constitutivos de acoso. Pero ¿qué pasa con la prueba? Claro, yo denuncio, pero la ley no refiere nada respecto a la prueba. Entonces, en este tipo de casos y en el acoso tanto laboral como en el acoso laboral sexual, quien tiene que acreditar es el trabajador. O sea, el trabajador hace su denuncia y después ese mismo trabajador tiene que aportar las pruebas tendientes a acreditar esa denuncia. Entonces, ahí tenemos una limitación probatoria súper grande que la ley no se hace cargo. Claro, porque voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con materia laboral, sino que tiene que ver con el constitutivo de un delito propiamente tal. Por ejemplo, y que ha sido ampliamente difundido, el caso de Eduardo Macaya, ¿cierto? Claro. Quien fue finalmente culpado
declarado culpable por abuso sexual de una menor de edad. Pero en ese caso en particular, ella presentó un video probatorio de conductas que él habría tenido con otras chicas. Y entiendo que eso fue, digamos, gravitante para poder determinar su culpabilidad. En el caso del trabajo, ¿tendríamos que llegar también a ese tipo de pruebas para que puedan ser consideradas por el ente, por ejemplo, que va a tener que tomar la decisión? Lo que pasa es que lo que establece la ley es que todos los medios de prueba son válidos. Por lo tanto, yo podría presentar, por ejemplo, como bien dices tú, un video, un audio de WhatsApp, un chat de WhatsApp, un correo electrónico, un testigo, un video de la empresa que pide una cámara que estaba grabando, una fotografía. Todos esos medios de prueba van a ser válidos, ¿ya? Ahora, existen medios de prueba que no pueden infringir garantías constitucionales que están protegidas, como por ejemplo el derecho a la privacidad. Si es que se graba un video, ese video tiene que ser grabado en un lugar que sea público, o por ejemplo, si es que hay cámaras de seguridad en la empresa y esas cámaras están grabando en un lugar que es de libre acceso al público, ese video se va a poder ocupar, pero sí en el contexto de una conversación privada que se graba sin autorización. Después esas pruebas pueden ser consideradas que afectan garantías constitucionales y ser excluidas del proceso, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos en una línea muy delgada de qué tipo de pruebas puedo aportar. Mira, la gran mayoría de denuncias en cuanto a acoso sexual, al menos, son presentadas por mujeres. Y muchos de esos casos ocurren de manera súper privada y muy soslayada, bien escondido. Esa agarradita de pierna, la insinuación, el coqueteo mal llamado, ¿cierto? Generalmente no pasa a vista y paciencia de otras personas. Y si aún así ocurre, imagínate lo que significa convencer a un compañero de trabajo para que fuera a testificar en contra de tu colega o de tu superior. Sí, fíjate que desde el 2020 al 2024 la Inspección del Trabajo recibió cerca de 4.600 denuncias, de las cuales casi el 70% son de mujeres y la mitad de estas denuncias corresponden a denuncias de acoso laboral sexual, ya que una cosa es el acoso laboral y otra es el acoso laboral sexual. Entonces tenemos que por lo menos el 50% corresponde a denuncias de ese tipo y la mayoría son hechas por mujeres. Mira, Lía, te quiero invitar a que mires la pantalla porque tenemos testimonio de una saborita. Vamos a revisarlo. Dice: mi nombre es Alejandra Quijada y el año pasado renuncié porque mi empleador tenía malas actitudes de mi jefe. Yo era supervisora de 4 vendedores y en reuniones con todo el personal. Él me quitaba atribuciones que eran propias de mi cargo. Finalmente renuncié por mi salud mental. Ojalá hubiera estado esta ley antes, porque la presión psicológica fue bien grande. Muchas gracias, Alejandra, por escribirnos y contarnos también lo que te ocurrió. ¿Hay acoso en esta historia? De acuerdo a nuestra nueva ley, sí. Sí, porque por ejemplo quitarle atribuciones a un trabajador y llamarle la atención delante de todo el resto es una de las conductas que establece la ley que específicamente constituyen acoso, ¿ya? Por lo tanto, sí, efectivamente estaría dentro de las conductas que hoy se sancionan como acoso laboral, porque hasta este momento teníamos que el concepto era muy amplio, entonces en realidad se tenía que acreditar y queda como al criterio del que realiza la investigación si es que el acto es constitutivo o no de acoso laboral. En cambio ahora lo que dice la norma es que, mire, el acoso laboral puede constituirse a través de una serie de circunstancias, pero entre ellas estas conductas que voy a establecer son consideradas específicamente acoso. Entonces quitarle la atribución a un trabajador delante de los compañeros de trabajo o llamarle la atención con las personas, digamos, que trabajan en la empresa, es un acto constitutivo de acoso. Hablemos de las nuevas atribuciones que incorpora, ya como lo ha mencionado la Liga, esta ley Karim. Establece que no es necesario que una conducta de acoso o violencia sea reiterativa. Justo te iba a preguntar lo mismo. Para ser considerada una falta, no es necesario que se repita, con una basta.
Con una sola vez basta para que se realice la denuncia. Ahora, estamos aquí en una nueva norma en donde tenemos solamente la letra de la norma. Entonces, vamos a ver cómo funciona en el futuro y si efectivamente se le va a dar la gravedad que establece la ley. Y las sanciones. Y la sanción, porque capaz que si sea una sola conducta y fue un hecho aislado, también sea difícil de probar. Sí. Eso también es importante. Ojo con esto, ¿ah? Y esto para que usted también lo exija en su empresa o en su lugar de trabajo. Esta nueva ley las obliga a contar con protocolos de prevención y procesamiento para la denuncia por acoso laboral. Sí, fíjate que eso es muy importante porque una vez que esta ley entra en vigencia, establece una obligación para las empresas de tener un protocolo que informe a los trabajadores de cuáles son las conductas que los podrían hacer incurrir en un acoso laboral para que se abstengan de cometerlas, ¿ya? Y además tiene que establecer los procedimientos, qué medidas, por ejemplo, la empresa va a tomar cuando haya una denuncia de acoso laboral, cómo va a informar a sus trabajadores acerca de la prevención de las conductas de acoso laboral. Entonces, hay una pauta importante que cumplir por parte del empleador, que hasta hoy día era algo que no existía. Si bien hasta hoy día existía por parte del acoso laboral sexual, una norma que indica que las empresas deben instruir a sus trabajadores acerca de cuáles son las normas para que se abstengan de constituir una conducta que pueda ser acoso laboral sexual. No establecía la forma cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo, como dices tú, Hugo, las empresas pequeñas es muy difícil que tengan protocolos, medidas. Entonces, en la práctica eso casi no se cumplía. Y por último, bueno, entre muchas otras, pero las que quisimos destacar es que se establece un plazo de investigación. Esto está bueno, son 30 días para el acoso laboral y además con medidas de atención psicológica temprana. Ojo que en el caso de Karin Salgado, que fue esta TENS que lamentablemente se quitó la vida, ella había hecho ciertos alegatos y nunca recibió ningún tipo de apoyo del hospital de Chillán, que era donde ella trabajaba y sufrió el acoso de parte de sus colegas y superiores. Ahora es una obligación. Ahora es una obligación, ¿ya? Lo que pasa es que ahora se establecen medidas más concretas, porque antes, si bien existían medidas, eran medidas que no decía cómo se iban a cumplir. Entonces, el empleador, frente a una denuncia de acoso, debe realizar todas las medidas para resguardar la vida y la salud del trabajador. Por lo tanto, tiene que tomar medidas, ya sea para separar al trabajador del acosador, etcétera. Cualquier medida tendiente a parar o frenar ese acoso que el trabajador está sufriendo, ¿ya? Pero cuando se habla de atención psicológica temprana, ¿se establece como una obligación? Sí, se establece como una obligación. Vuelvo entonces a caer en el tema de la mediana y la pequeña empresa, que no cuentan derechamente con un psicólogo que forme parte de su staff de trabajadores, por ejemplo. ¿Qué implicaría aquello? Fíjate que... ¿Cómo solucionamos este tema? Fíjate que muchas empresas que son pequeñas empresas están afiliadas a, por ejemplo, un IST o una mutual de seguridad. Entonces, cuando reciben la denuncia, los pueden derivar a la institución para poder cumplir la norma. Porque, como bien tú dices, la pyme no cuenta con los recursos para dar una atención psicológica como establece nuestra legislación que se tiene que cumplir. Pero entonces, como trabajador, entonces yo podría exigir que me deriven a alguna de estas instituciones y la cobertura corre por cuenta del empleador o del servicio de salud al que yo esté afiliado. Claro, lo que pasa es que ahí, como el trabajador ya está afiliado, hay una cobertura y después en el futuro, si es que esa prima va a subir para el empleador, es algo que la propia institución tiene que evaluar, ¿ya? Pero a través de esa forma se podría dar frente a esta obligación que se establece de una atención psicológica temprana en caso de ser necesario para el trabajador. Lía, nuestras favoritas están bien atentas a este tema y tienen preguntas. Vamos a ver una de ellas. Dice: buen día, fui acosado laboralmente con juicio y con empresa condenada, una minera. Aún estoy con contrato vigente, con licencia médica. Fue una demanda interpuesta por intermedio de la Dirección del Trabajo en Tribunal Laboral. ¿Qué pasó ahora con la nueva ley? ¿En un tiempo tengo que reintegrarme o renunciar? En ese plano, ¿sería con autodespido? ¿Es un antecedente para el término de la relación por esa vía el historial judicial ya existente?
Mira, es una súper buena pregunta, pero fíjate que acá él lo que nos dice es que fue a un procedimiento judicial y hubo una condena, ¿ya? Por lo tanto, probablemente en este caso, como era una minera, si tuvo una condena, lo que debe haber hecho la empresa es desvincular a la persona al acosador. Por lo tanto, hoy día ese acoso que en un momento fue latente ya no existiría. Por lo tanto, si es que el trabajador está con licencia médica y se va a reincorporar, hoy día ya no estarían las circunstancias que motivarían el acoso laboral. Por lo tanto, no podría autodespedirse porque no tendría la justificación de cuál es el incumplimiento por parte del empleador. Recordemos que para el autodespido es el trabajador el que tiene que acreditar que es el empleador el que incumple el contrato de trabajo. Por lo tanto, si es que el acosador fue desvinculado a la empresa, ya no subsistiría el incumplimiento del contrato. Distinto es si la persona no lo hubieran despedido. ¿Y esa es la sanción que establece esta ley? ¿La desvinculación del eventual acosador? Mira, fíjate que esto siempre en la ley ha existido, que si es que hay acoso laboral y se determina que hay una persona que está haciendo acoso laboral, el empleador debe desvincularlo. ¿Ya? Si no lo desvincula, la persona que es acosada se podría autodespedir. Perfecto. ¿Y eso qué es lo que implica? Que se autodespide y tiene el derecho a pedir las indemnizaciones por años de servicio y las que procedan con recargo de hasta un 50% por haber incurrido el empleador en una infracción al contrato de trabajo. Ya. Ay, o sea, sí, porque de repente, como yo desconocía las sanciones, tal vez la sanción establece, no sé, disculpas públicas, ¿cierto? Como, ya, pídale perdón por haberle dicho fea o feo al trabajador. Y tú dices, ya, pero eso no va a solucionar la relación que nosotros tenemos. Claro. Así es. Sí, la verdad es que si es que hay un acoso latente y se determina por medio de una investigación, lo que procede es que la empresa desvincule a esa persona. Perfecto. Y si no lo hace, la víctima del acoso lo que puede hacer es autodespedirse. Y en ese caso hace un juicio y pide indemnizaciones que tienen un recargo de hasta un 50%. ¿Y eso lo hace en la inspección del trabajo también? No, eso tiene que hacerlo directamente en el tribunal, ¿ya? Y eso además es sin perjuicio de que si es que no se despidió al acosador, ese mismo trabajador puede iniciar un procedimiento que se llama de tutela laboral, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que el trabajador hace una denuncia al tribunal para que se sancione a ese empleador por haber infringido garantías constitucionales. Y en ese caso puede pedir hasta 11 remuneraciones por sanción. Y una última pregunta en relación a este tema. ¿Quién cubre esa denuncia? ¿De dónde sacó el abogado? Mira, existen dos posibilidades, ¿ya? En nuestro país tenemos una defensoría laboral pública. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo ir a esta defensoría y pedir un abogado sin costo siempre y cuando mi remuneración me lo permita. ¿Ya? Esto es para personas que no ganen más, creo que el monto es de 800.000 pesos. Entonces, si el trabajador gana hasta 800.000 pesos, puede ir y hacer uso de un abogado del Estado. ¿Ya? Que son buenísimos. ¿Ya? Si no, lo que tiene que hacer, si su remuneración es mayor a ese monto, ya tiene que contratar un abogado de manera particular, pero en los casos laborales, fíjate que la mayoría de los abogados te cobra un porcentaje de la ganancia, por lo tanto, ese trabajador no tiene que pagar durante el juicio a su abogado, sino que le paga con un porcentaje de lo que obtenga en el proceso. Perfecto. Vamos a continuar con más preguntas del público. Dice así nuestra Saurita. La ley Karin es solo para mujeres y la denuncia es anónima. Ojalá me responda porque en mi trabajo he visto acoso laboral para un compañero y me gustaría denunciarlo. Mira, la verdad es que ahí es importante, bueno, si ella quiere hacer la denuncia y no quiere que se sepa su nombre, lo que puede hacer es hacerlo directamente en la empresa. Ahora, la ley no establece específicamente esa circunstancia, ¿ya? Por lo tanto, podría hacerlo de igual forma y pedir la reserva de datos, que es algo que podría suceder. Pero lo ideal en este contexto es que efectivamente es muy importante que se sepa quiénes son los involucrados, porque si se está denunciando y la denuncia es contra esa persona y se tiene que seguir una investigación por esa víctima, es importante saber quién hizo la denuncia y cuáles son los hechos que motivan esa denuncia. Claro, porque si la persona quiere denunciar y no tiene las pruebas, ¿cómo sigue el proceso? Sí, es que
lo que pasa es que esta ley no establece nada nuevo respecto al procedimiento ni las pruebas, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a lo que ya teníamos fijado anteriormente y que yo voy a tener que ir sí o sí a un proceso de investigación. Por lo tanto, en la investigación lo que se tiene que hacer es aportar las pruebas necesarias para acreditar que los hechos que estoy denunciando son efectivos. Entonces, ahí necesariamente, si es que no tengo ninguna prueba, en realidad denunciar no tendría mucho sentido, porque yo denuncio, pero yo además tengo que probar. Y tengo que probar con todos los medios de prueba con los que pueda. Y la ley es para todos, no solo para mujeres, que era la otra pregunta que tenía. Es para todos. Lo que pasa es que en general el acoso laboral sexual es denunciado en su gran mayoría por mujeres. Casi no existen hombres que denuncien acoso laboral sexual, a pesar de que existe un porcentaje, pero es bastante menor versus a lo que denuncian las mujeres. Pero fíjate que lo importante de esta ley es que nos permite hablar de esto y fijar conceptos y decir, mira, esto está mal, esta conducta de llamarle la atención delante de todos los compañeros está mal. ¿Qué actos pueden constituir acoso laboral sexual? ¿Cómo me abstengo de cometer acoso laboral sexual evitando tocar la cintura? Son cosas, por ejemplo, que no se tienen que hacer. Tratar de no invadir el espacio de la persona, no hacer ningún tipo de requerimiento de índole sexual, invitación, etcétera. Y lo que permite es que pongamos estos temas sobre la mesa, más allá de lo que tenemos que probar o no, permite que hablemos de ¿cuáles son las conductas que están mal? Y fíjate que aquí yo siempre doy un ejemplo de cuando tuvimos esta ley antipiropos. ¿Se acuerdan que fue en un momento muy boom? Polémico. En donde, claro, alguien había dicho un piropo a una persona y efectivamente fue sancionada por un tribunal. Entonces, ¿qué es lo que permitió esto, más allá de andar sancionando a cada uno de los que incurren en la conducta? Es que se toma una conciencia social de qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que está mal. Perfecto. Tenemos más preguntas del público. La siguiente dice así. Hola, mis amores. Pregunta, hace un par de años, en un Jeans Day, a mi jefe no le gustó mi vestuario y me hizo cambiarme la ropa, dejándome en vergüenza y llorando en el baño. ¿Eso es acoso laboral? Yo no hice nada, pero quiero saber. Mira, este es un súper buen ejemplo de una conducta que hoy en día está expresamente tipificada como acoso laboral, porque no se puede hacer ningún comentario sobre el aspecto de la persona. Y aquí claramente se hizo y se dañó emocionalmente al trabajador. Entonces, en este caso tenemos una conducta que específicamente está sancionada. O sea, hacer comentarios sobre el aspecto físico, de cómo una persona se ve, de cómo se viste, está expresamente sancionado. Por lo tanto, hoy en día esta conducta es acoso laboral. ¿Y en el contrato se pueden establecer ciertas condiciones, por ejemplo, en esta materia? Te estoy preguntando, ¿por qué? Para llevarlo a un ejemplo concreto. Tú eres abogado. Tú tienes un bufete de abogados, por ejemplo, y estableces ciertos, digamos, regímenes de vestuario, ¿cierto? Para poder atender a tus clientes. Como, por ejemplo, no venir en bikini, ¿cierto? A trabajar. Claro. Si eso yo lo establezco por contrato, ¿es aplicable igual esta ley si un trabajador reclama por llegar en ese estilo de condiciones? La verdad es que sí, porque tú en el contrato no puedes fijar cualquier cosa. ¿Ya? Tú en el contrato es un acuerdo privado entre las partes. Y si bien el contrato es una ley para quienes lo firman, esto no puede estar por sobre otro tipo de normas, como son, por ejemplo, esta ley Karin, en donde establece que no pueden establecerse limitaciones respecto del aspecto físico de una persona. Utilizar un uniforme para que todos los trabajadores estén igual y tengan el mismo aspecto, eso en realidad no tiene ninguna relación con el aspecto de la persona, ¿ya? Porque es hacer referencia a cómo una persona se ve, ¿ya? Eso es lo que establece la ley. Burlarse sobre el aspecto físico, no, en eso hacer comentarios del eso me parece físico. Que es gravitante, pero creo que ahí hay un tema con oye, no sé, hay que venir con traje de 2 piezas, te estoy inventando, y la persona llega de peto y short corto, no sé. Ahí la verdad es que vamos a estar en una línea muy delgada. Es muy delgado, ¿no? Porque tú dices como, ya, ok, imagínate esto se produce una conversación entre los dos en la oficina, decir, pucha, te pediría con todo el respeto, por favor, que
siga cierto patrón de vestuario que va acorde a la empresa. Es que ponte tú, Es si complejo. tú estás en un jeans day, como decía aquí Sí, no, nuestra... más allá del caso puntual. En un jeans day, la persona puede ir vestida como ella quiera. Claro. Sí. Entonces ahí no podemos decir, ¿sabes qué? Tú estás mal vestido, tú tienes que ponerte otra cosa. O sea, si la persona fue con un peto y una mini, cosa de ella. ¿Te fijas? No podemos hacer ningún comentario sobre su aspecto físico o la forma en cómo se ve. Ni aunque sean Tampoco. términos formales. No se puede. Porque yo creo que, claro, el hacerlo de manera peyorativa y dejándolo en vergüenza, nada que No. hacer ahí. No, demandadísimo. fíjate que no se podría. Por lo tanto, pero en el contrato de trabajo se podrían establecer ciertas pautas, por ejemplo, si es que la empresa va a utilizar un uniforme. Claro. Pero lo que no se puede hacer es transgredir esta norma haciendo comentarios sobre cómo una persona se ve y cuál es su aspecto físico, y menos, por supuesto, hacer burla. Claro. Lía, te queremos agradecer tu compañía el día de hoy, de habernos hablado sobre la ley Karin, también aclarando. Nos quedamos también. cortos, ¿ah? Sí, nos quedamos cortos, nos Podríamos faltaron haber más. seguido Oye, hablando, sí, tenemos sí. ejemplos también. Vamos a ver cómo funciona en la práctica y cómo van las denuncias y cómo va este nuevo protocolo que hay que hacer con la ley y si se cumple o no. Te vamos a invitar de nuevo para seguir profundizando en este tema porque muchas saboritas nos escribieron y Muchas. quedaron con consultas. Vamos a revisar tus redes sociales, Lía, @abogada Lía Rojas, donde la podemos encontrar, contactar, y también en su página web www.abogadosrojas.cl, bien digo. Tú respondes todas las preguntas en tu Instagram. Sí, pues que me escriban si es que quedaron con dudas o a través de la página también ahí pueden escribir por un formulario. Así que me escriban y yo le contesto las dudas que hayan quedado. ¿Te gusta la cumbia, Lía Rojas? Me gusta. ¿Y te gusta esa cumbia como antigua, Las clásica? clásicas son Tenemos tremendos invitados a la vuelta del corte comercial. Así Con es. años de trayectoria van a estar con nosotros en un ratito más. ¿Quieres saber de quién se trata? Antes, un consejo que nos va a dar Eloís. Así es. Ya conocemos.